A ver, lo que vamos a explorar hoy no es solo un misterio de asesinatos del siglo XIX. No, es mucho más. Es la historia de cómo una tragedia, una terrible tragedia en una sala de maternidad, terminó revelando, casi por accidente, el plano fundamental de casi toda la ciencia moderna. Bueno, para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense, estamos en el Hospital General de Viena, entre 1844 y 1848. En su época, era lo más avanzado que había, un verdadero lugar de esperanza. Pero para las mujeres que iban a dar a luz, una de sus salas se había convertido, increíblemente, en un lugar de muerte casi segura. Y aquí está el corazón del misterio. Fijémonos en esta gráfica. En la división segunda, que era atendida por parteras, moría el 2.7% de las madres, un número aceptable para la época. Pero en la división primera, donde se formaban los futuros médicos, la cifra era aterradora, 11.4%. Pensemos en eso. Más de 1 de cada 10 mujeres moría de una enfermedad espantosa, la fiebre puerperal. Esta era la pregunta que no dejaba dormir a un joven médico húngaro. Y no era un secreto, La gente lo sabía. Las mujeres llegaban rogando, suplicando que las admitieran en la división segunda, la de las parteras. Sabían perfectamente que entrar en la primera era, con mucha probabilidad, una sentencia de muerte. Y aquí es donde entra en escena nuestro detective, el doctor Ignaz Semmelweis. Él estaba literalmente obsesionado con resolver este rompecabezas, y en lugar de quedarse en la especulación, decidió hacer algo que era bastante radical para su tiempo: investigar de forma sistemática, poniendo a prueba cada posible explicación una por una. Semmelweis se puso a analizar todas las ideas que andaban flotando en la época. ¿Serían influencias epidémicas misteriosas en el aire? Pues no, imposible. No afectaban a la sala de al lado. ¿Quizás el hacinamiento? ¿Qué va? La segunda sala estaba incluso más llena. La dieta era exactamente la misma en ambas divisiones. Y así, una por una, fue tachando sistemáticamente las posibilidades de su lista. Una de las teorías más curiosas, por decirlo así, era de tipo psicológico. Resulta que para llegar a la enfermería, un sacerdote que daba la extrema unción a los moribundos tenía que pasar justo por la división primera, y lo hacía sonar una campanilla. La teoría era que el pánico, el terror absoluto que esto causaba en las madres, las enfermaba hasta matarlas. Semmelweis, muy pragmático, la puso a prueba. Le pidió al sacerdote que tomara una ruta diferente y que, por favor, dejara de usar la campanilla. ¿El resultado? Nada. 0. Las muertes continuaron exactamente al mismo ritmo. Hipótesis falsa. Y ojo, esto es clave, porque demuestra el poder de la refutación. Un solo hecho en contra puede demoler por completo una teoría. El gran avance, irónicamente, llegó a través de otra tragedia. Un colega de Semmelweis se cortó por accidente con el bisturí de un estudiante mientras hacían una autopsia. Días después, murió, y tenía exactamente los mismos síntomas que las mujeres con fiebre puerperal. Ahí Semmelweis tuvo una revelación. La conexión no era el sacerdote, ni el aire, eran los propios médicos y estudiantes. Esto lo llevó a una nueva hipótesis, una muy radical para su tiempo. Los estudiantes de medicina iban directamente de la sala de autopsias a la de maternidad, y en sus manos, sin saberlo, llevaban materia cadavérica invisible que luego introducían en el cuerpo de las madres. Para probar su teoría, implementó un protocolo súper simple pero revolucionario. Exigió que todo el personal médico se lavara las manos con una solución de cal clorada. Era tan fuerte que quitaba el olor a descomposición de las autopsias, y esto antes de tocar a cualquier paciente. Los resultados fueron, inmediatos y espectaculares. La tasa de mortalidad en la división primera se desplomó. Pasó de más del 11% a solo un 1.27%. De repente, era incluso más segura que la sala de las parteras. Semmelweis había resuelto el misterio. Pero la historia no termina aquí, porque lo más importante no es solo qué descubrió Semmelweis, sino cómo lo descubrió. Su método, sin que él lo supiera, era un modelo perfecto de un movimiento filosófico que estaba definiendo qué es el conocimiento real. Esta forma de pensar de Semmelweis es un ejemplo de manual de una filosofía llamada positivismo. En esencia,
El positivismo es un conjunto de reglas muy estrictas sobre qué puede considerarse conocimiento de verdad y qué es simplemente especulación. El positivismo se basa en unas cuantas reglas fundamentales. Ahora vamos a centrarnos en las dos primeras, porque son las que Semmelweis siguió al pie de la letra, seguramente sin siquiera saber que existían. La primera regla es el fenomenalismo. Suena complicado, pero la idea es simple. Quédate con los fenómenos, con lo que se puede observar y medir. Por eso, Semmelweis rechazó las influencias atmosféricas. Eran ideas vagas, inobservables. En cambio, se centró en la materia cadavérica, algo concreto, físico, real. La segunda regla es el nominalismo. Esta nos dice que los conceptos generales, como la fiebre, son solo nombres, etiquetas útiles. La realidad está en las cosas individuales y concretas. O sea, Semmelweis luchó contra una idea abstracta de enfermedad. No, luchó contra partículas específicas en las manos de personas específicas. Pero la herramienta más poderosa que usó Semmelweis y que más tarde definiría el filósofo Karl Popper es la falsación. La verdadera fuerza de una idea científica no está en cuántas veces podemos confirmarla, sino en si se puede o no demostrar que es falsa. Pensemos en la lógica de esto. Encontrar pruebas que apoyan una teoría es como añadir un ladrillo a una torre que ya está de pie. Es un apoyo débil. Pero encontrar una sola prueba que la contradice, eso es como quitar un ladrillo de la base. La refutación es poderosa, es definitiva. Así es como la teoría del sacerdote se vino abajo por completo. Como dijo el propio Popper, una teoría que no puede ser refutada por ningún evento que podamos imaginar, pues no es científica. Si una idea lo explica todo, en realidad no explica nada. Tiene que arriesgarse a estar equivocada para ser valiosa. Al final del día, la historia de Semmelweis no es solo sobre lavarse las manos. Es el modelo perfecto del método científico moderno. Es una especie de danza entre la imaginación, para crear hipótesis, y el filtro súper riguroso de la experimentación para destruir las que son incorrectas. Este método nos ha dado una herramienta increíblemente poderosa para entender el mundo observable, el mundo que podemos tocar y medir. Pero claro, nos deja con una pregunta final, una que el propio método no puede contestar. Si la ciencia se basa sí o sí en pruebas empíricas, ¿qué hacemos con esas otras preguntas? Las preguntas sobre el propósito, el valor o el significado. Esas cosas que no se pueden meter en un laboratorio para ser puestas a prueba.